¿Por qué Estados Unidos está enviando gente a la Luna ahora después de más de 50 años? Por la misma razón que lo hizo anteriormente, para competir con su rival. Todo eso te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. ¿Por qué Estados Unidos quiere enviar personas a la Luna ahora, después de más de 50 años de la última vez que lo hizo y no demostró ningún interés en aquel momento de aquí en adelante? Pues por la misma razón que lo hizo en aquel momento, para competir con su rival y llegar primero. Ahora está compitiendo con China para llegar primero a la Luna, pero en aquel momento era la Unión Soviética. Estoy seguro que has visto estas imágenes del Artemis 2 con entusiasmo, con admiración, de la nave despegando, las imágenes de los astronautas en el espacio, las fotos, videos de la Luna, todo eso espectacular y cómo ellos regresaron exitosamente a la Tierra, cómo los recibieron como héroes cuando vinieron para acá. Y por supuesto que te dicen que es para hacer exploraciones y para motivaciones científicas. Y eso no es mentira, eso es importante. Pero ¿por qué no lo hicieron en los pasados 54 años? Porque la Unión Soviética había desistido de ir y ya no había esa motivación política, geoestratégica para hacerlo. Ahora regresó esa presión y ahora tienen prisa en hacerlo y en ponerse al día, porque ahora, igual que en aquel momento, China está yéndose adelante. Y te voy a explicar cuál fue la prisa en la década del 60 por llegar a la Luna, cuál era la carrera que había con la Unión Soviética. Pues mira, tú sabes que la Unión Soviética envió el primer satélite espacial que orbitó la Tierra, el Sputnik 1, que no era para propósitos científicos solamente, sino también para propósitos militares, para espionaje, para poder ver desde el espacio cuál era el movimiento aéreo de los aviones estadounidenses. Y eso pues puso al gobierno estadounidense con mucha razón en una gran alerta. Pero es que no solamente era el Sputnik, no solamente era el satélite, es la nave que llevó ese satélite, que fue este misil, que de la misma manera que podía tener el satélite en la punta, también le podían poner una bomba nuclear. De hecho, ese fue el primer misil balístico intercontinental que se desarrolló, que podía llevar un cohete con una bomba nuclear de Rusia a cualquier ciudad de Estados Unidos. Así que Estados Unidos en eso estaba perdiendo esa carrera, no por el tema tecnológico, científico, sino la carrera militar. Y los soviéticos siguieron haciendo otras cosas. Te voy a explicar algunas de las cosas que hicieron, que le pusieron tanta presión al gobierno de Estados Unidos para ponerse al día con ellos. Ellos fueron los primeros que enviaron un ser vivo al espacio. ¿Tú te acuerdas probablemente de la perrita Laika o has escuchado de ella? Que pues lamentablemente murió en el espacio. Ellos sabían que iba a pasar eso. Pero la nave regresó a la Tierra, así que ellos aprendieron que podían enviar una nave al espacio y regresarla exitosamente. De esa experiencia también aprendieron cómo proteger a quien estuviera, porque obviamente la intención era poner seres humanos, y aprendieron de eso, y también entonces fueron los primeros que enviaron 2 seres vivos al espacio y que regresaron vivos, las perritas Belka y Strelka, que aprendieron de la experiencia de Laika cómo proteger del calor y de la radiación a quien estuviera en esa nave. Y eso fue en el 1960, cuando todavía Estados Unidos no había enviado a nadie al espacio. Y de hecho, en eso también los soviéticos fueron los primeros en enviar a una persona, a un hombre, al espacio, a orbitar la Tierra, que fue Yuri Gagarin en 1961. Y esas cosas no eran solamente en términos, unos éxitos en términos científicos, tecnológicos, sino que era una carrera simbólica también por demostrar cuál era el mejor sistema político económico que podía hacer este tipo de cosas. Había ese componente bien importante que también lo hay hoy día, no tan fuerte como en aquel momento, pero también lo hay. Y claro,
¿Qué hizo Estados Unidos? Pues al año siguiente pues envió el suyo. El primer astronauta estadounidense que estuvo en el espacio, que fue John Glenn, en el 1962. Esa era una carrera acelerada por ver quién era el que llegaba primero en todas estas cosas. Pero esa carrera no se quedó ahí. Los soviéticos también le llevaron ventaja en colocar a la primera mujer en el espacio, a Valentina Tereshkova, en el 1963. Y Estados Unidos no vino a enviar una mujer al espacio casi 20 años después. Todo esto son golpes obviamente simbólicos. Los soviéticos también fueron los primeros en enviar a un hombre de raza negra, un cubano, que lo enviaron al espacio años antes de que Estados Unidos lo hiciera con sus propias misiones. Pero esa carrera no se quedó ahí. En ese momento Estados Unidos estaba quedando atrás. Después se pusieron al día muy rápido, ¿verdad? Pero también los soviéticos enviaron a un hombre al espacio que fue el primero que tuvo una caminata en el espacio. Estuvo 12 minutos caminando, no, ¿verdad? Flotando en el espacio fuera de la nave, que fue Alexei Leonov en el 1965. Y ya para eso, anteriormente, unos años antes, tú recordarás aquellas palabras famosas del presidente John F. Kennedy, que dijo que antes que terminara esa década, Estados Unidos iba a poner un hombre en la luna. Y lo hicieron, pero cuando él lo dijo, realmente no estaban preparados para hacerlo. Tuvieron que dedicarle una cantidad enorme de recursos y de conocimiento, pero lo pudieron hacer, pero con una presión bien grande. Pero inclusive esa carrera no quedó ahí. El primer aparato que tocó tierra lunar también fue soviético. Fue el Luna 9, la primera nave que alunizó, que tocó la tierra lunar. No había nadie en esa nave, pero fueron los primeros que enviaron un aparato que tocó la tierra en la luna. Y eso pues, obviamente pues, era una victoria que ellos se aseguraban de decir, que era una victoria del sistema soviético y todo eso por encima del sistema capitalista de Estados Unidos, porque eso es una parte importante de eso. Para este momento estaban ya en una alerta roja en Estados Unidos, en el programa espacial, de que no podían seguir siendo los segundos en hacer estas cosas frente a su rival. Y efectivamente, ahí fue que empataron esta carrera y llegaron ese día en 1969. Tú has visto esas imágenes también famosas de Neil Armstrong tocando la luna. Y esa sí pues obviamente fue un evento espectacular porque fue el primer ser humano que tocó la luna, en aquella famosa frase de Neil Armstrong, que es un paso pequeño para un hombre, pero un paso enorme para la humanidad, y plantaron la bandera de Estados Unidos en la luna. Y esa carrera, pero esa carrera no terminó ahí. Estados Unidos mandó varias misiones más a la luna, pero cuando se dieron cuenta, ¿verdad?, varios Apolos más, cuando se dieron cuenta que la Unión Soviética no tenía ninguna intención de mandar un cosmonauta a pisar la luna, pues ahí dejaron de hacerlo porque ya no tenían esa motivación política geoestratégica. Podía haber muchas razones científicas para seguir haciéndolo, pero ya no tenían esa presión para hacerlo. Así que por eso es que te digo que esta insistencia, esta prisa por llegar ahora a la luna no es solamente por motivaciones científicas, hay unas motivaciones políticas bien importantes. Esa carrera no terminó ahí. Los soviéticos también fueron los primeros en enviar una estación espacial en órbita terrestre, que fue la Salyut 1 en el 1971. Esa estación ya no está en órbita, ellos la bajaron, la destruyeron, pero fueron los primeros en crear una estación donde podían habitarla astronautas y quedarse allí en tiempo prolongado sin tener que bajar inmediatamente a la Tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos a esa base, a esa estación espacial soviética? Pues ya tú lo sabes, crearon entonces el Skylab, que fue la estación espacial, la primera estación espacial de Estados Unidos, que la enviaron en el 1973 y que estuvo allí varios años. También eventualmente la bajaron y se destruyó en la entrada a la Tierra. Pero esta carrera espacial terminaba cuando el rival ya desistía de hacer estas cosas. La otra parte de la carrera pues fue también enviar naves al espacio a visitar planetas. Ahí también tuvieron esa guerra. La Unión Soviética fue la primera en colocar una nave que tocó tierra en Venus,
pero Estados Unidos pues envió el Mariner, el Pioneer y los Voyager, que todavía están por ahí. Esas imágenes debes haberlas visto, los Voyager que ya salieron de la órbita del sistema solar. Pero eso también fue parte de esa competencia de quién era el primero que llegaba a los planetas y tomaba fotografías, inclusive que tocaba suelo de esos planetas. Hoy día todavía hay estaciones espaciales, tú lo sabes, hubo varias en ese proceso, en esos años hubo varias estaciones, prácticamente todas fueron eventualmente removidas o bajaron a tierra. Ahora mismo quedan dos operacionales, que es la Estación Internacional Espacial y la Tiangong, la Estación Tiangong, que es China, y la Estación Espacial Internacional es un consorcio de Estados Unidos y de la Agencia Espacial Europea. Esas son las dos que hay ahora mismo y no es casualidad, porque esos son los dos grandes rivales en el espacio. Y eso no termina ahí. Ahora la carrera es por la Luna, nuevamente por la Luna. ¿Y cuándo fue que se disparó de nuevo esta insistencia de que hay que regresar a la Luna, que hay que volver a tocar suelo lunar? Pues cuando los chinos, el programa espacial chino, se puso esa meta y comenzaron aceleradamente a desarrollar la tecnología, a crear los cohetes y a entrenar sus astronautas para hacerlo. Y eso comenzó ya en el siglo XXI, con la explosión de esta nueva carrera por el espacio. Y ya los chinos han enviado más de 2 docenas de misiones con astronautas al espacio. Han enviado muchas más de misiones que no tienen personas. Ellos le llaman taikonautas a sus astronautas, porque hasta en eso hay competencia. Hasta en eso, de llamarle a los astronautas de forma diferente. Cada país prácticamente tiene su propio nombre, para no decir que usan el mismo nombre que le pusieron los estadounidenses. Pero esa carrera, porque es que esa carrera también está en el plano simbólico. Te voy a dar unos ejemplos de algunos de los nombres que utilizan para las personas que van, para los astronautas, los equivalentes a los astronautas. Pues tú sabes, en Estados Unidos le llaman astronautas, la mayoría de los europeos también le llaman astronautas. Los soviéticos no iban a usar el mismo nombre que los americanos, así que ellos le pusieron cosmonautas. Es la misma cosa, pero le ponen otro nombre. Los chinos le llaman taikonautas, eso es basado en un término del mandarín, porque tampoco pueden usar el mismo nombre que usan los americanos ni el mismo nombre que usan los rusos, ellos tienen que tener su propio nombre. Los franceses le llaman espacionautas, le llaman espacionautas, porque también ellos tienen que tener su nombre individual. Y hasta India, porque India también está dentro de esta carrera por el espacio, sí, India tiene un programa espacial también bien bueno. Ellos tienen un nombre, le llaman vyomanautas, que también eso es sacado del sánscrito, de un idioma antiguo, el equivalente al latín para ellos, el sánscrito, y ellos tienen su propio término también para llamarle a esto. Y ahora la carrera es por quién llega a la Luna, quién envía una nave con personas a la Luna. Y en esa carrera los chinos también han tomado ventaja. Digo, ya en esta segunda fase, ¿verdad? Obviamente sin contar con la primera fase de la década del 60. Pero los chinos ya consiguieron que una nave tocara suelo de la Luna, no es tripulada, es la Chang'e 4 en el 2019, y la particularidad de eso no es solo que tocara la Luna, que ya, ¿verdad?, el segundo país que lo hace en la historia, sino que alunizó en la parte oscura de la Luna, en la parte que nosotros no vemos, que esa es diferente, tiene unas peculiaridades diferentes, y envió fotos y videos y trajo muestras también de esa parte de la Luna, que pues en ese sentido pues pueden decir que son los primeros en haber alunizado en el lado oscuro de la Luna. Pero ahora te voy a explicar cuáles las motivaciones actuales, cuáles son las ventajas, cuál es la necesidad de llegar primero en esta carrera espacial de ahora.
Pues ya vimos cómo había sido la primera carrera espacial en la década final del 50 y la primera y la década del 60 y hasta los 70 fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues ya ahora mismo es entre Estados Unidos y China. Rusia también tiene su programa espacial, pero en este momento pues están muy ocupados y gastando muchos recursos en la guerra de Ucrania y se están quedando bastante atrás comparado con los chinos y con los estadounidenses. Pero hay otro país que te comenté que también está involucrado en esta carrera, no tan adelante como China y Estados Unidos, no tienen tantos recursos, pero también están ahí, que es India. India tiene ese programa espacial y ellos con la nave Chandrayaan-3, ellos alunizaron y lo hicieron sin tripulación y lo hicieron en el polo sur de la Luna. Y el polo sur de la Luna es importante porque ahí hay hielo y hay minerales. Esa es una parte que es ahora mismo, digamos, la parte que sería más importante llegar y ocupar sería esa parte de la Luna, que es donde hay una posibilidad de obtener algún tipo de recursos si la tecnología se va desarrollando en esa dirección. Pero de todas maneras, la carrera esencialmente es con China, porque China es el rival, obviamente, en la tierra para Estados Unidos, mucho más que India, es rival para el país que quiere retar ese dominio estadounidense de la política internacional. Y ya el programa espacial chino anunció que ellos quieren colocar una persona en la Luna, que quieren alunizar y mandaron un taikonauta a la Luna antes de que termine esta década. Eso que ves ahí es una imagen creada por inteligencia artificial. Obviamente ellos no han llegado allí todavía, pero eso es lo que ellos pretenden hacer, preferiblemente en el 2029. Difícil que llegue en ese momento, pero 2029 pues es un año importante porque celebra un aniversario del triunfo de la Revolución China, que fue en el 1949, y pues lo podrían juntar con esa celebración. Y te dije, el tema del simbolismo es bien importante, poder demostrar que la revolución, para ellos ese día es como el 4 de julio para Estados Unidos. Es un día, el día más importante de celebración en términos de orgullo nacional. Y si lo pueden hacer para el 2029, pues para ellos sería un golpe simbólico bien importante, aunque parece ser, por lo que dicen los expertos, que no lo podrán hacer hasta el 2030, pero en todo caso es bien pronto. Así que por eso es que ahora el programa espacial de Estados Unidos quieren hacerlo primero. Quieren llegar otra vez a la Luna antes del 2029 para que no sea China la que llegue antes, aunque ya Estados Unidos había llegado en el 69, pero eso ya hay una generación o más de una generación que no vivió eso y ya se ha tornado como un hecho histórico, pero ahora mismo hay una carrera por quién es el primero que toca piso en la Luna y por eso es que el presidente Donald Trump está insistiendo en que eso se haga lo más pronto posible. Inclusive para él sería un golpe mediático favorable si pasa mientras él es presidente. Así que estamos viendo una presión fuerte para que Estados Unidos coloque una persona o varias personas en la Luna antes de que termine el 2028. Pero eso obviamente es un problema tecnológico y muchos retos ahí, pero esta misión del Artemis II tiene ese propósito, ir desarrollando la tecnología nueva, porque aquella tecnología de los 60 está anticuada y la gente que trabajó en aquellos programas ya no están vivos, así que hay toda una generación de personas que tienen que desarrollar esta tecnología nueva y por eso es que el Artemis le dio la vuelta a la Luna, porque ese es el plan, volver a la Luna, a llegar allí, pero lo más importante para ellos y lo que ha hecho que le ponga esta presión es que los chinos lo van a hacer y están desarrollando la tecnología y tienen el plan para hacerlo y Estados Unidos quiere llegar allí primero. Pero no solamente es un golpe mediático, simbólico, de quién es el primero que llega ¿verdad? Para darse el golpe de pecho de que llegué primero, te gané la carrera, que eso no es trivial, eso es importante, eso es lo que le llaman poder blando, ¿verdad? El prestigio, la credibilidad que le da a tu país, a la tecnología de tu país, alrededor de todo el mundo. Eso después se puede cuantificar en poder y en dinero. Además hay empresas privadas que están involucradas, contrario a lo que había pasado en aquella época.
Ahora está la empresa de SpaceX, por ejemplo, que también están involucrados y ven que ahí hay un potencial beneficio económico, como podría ser turismo lunar, pero además de eso, se está hablando de la posibilidad de hacer minería en la Luna, sí, de extraer recursos naturales de la Luna. Hoy día esa tecnología no está desarrollada, hoy día eso no se puede hacer, pero están avanzando aceleradamente para desarrollarlo. Los chinos, por ejemplo, tú sabes que tienen una tecnología de robótica bien avanzada. Tú debes haber visto algunos de esos visuales, de esos robots chinos que hacen cosas increíbles, que parecen seres humanos. Pero parte de ese desarrollo de esa tecnología robótica es para utilizarlos en la Luna. Sí, mandar personas a la Luna que la ocupen, inclusive crear algún tipo de base lunar allí, una base permanente, pero quienes más harían el trabajo no serían las personas, sino serían estos robots. Y la Luna, ahora mismo, hacer minería en la Luna, de momento la tecnología no existe y no se trata de extraer recursos para traerlos a la Tierra, aunque eventualmente eso podría ser también. Pero se trata de extraer recursos que se puedan utilizar para de ahí en adelante usar la Luna como una plataforma para misiones fuera, ¿verdad? Misiones en el espacio, que sería mucho más sencillo que enviar los cohetes desde la Tierra si los tienen instalados allí. Esa tecnología, eso va a venir porque están desarrollándola, están haciendo toda la investigación para hacerlo y ahí hay otra carrera también espacial, ya no solo para llegar a la Luna, sino para cuando lleguen a la Luna poder tener la capacidad de extraer recursos de allí. En parte también por eso es que quieren llegar primero, porque el que primero llega establece su espacio y ya eso es de ellos. Y ya no solamente eso es de ellos, sino que establecen las reglas de cómo se funciona allí. Entonces la primera potencia que llegue a la Luna y que pueda establecerse allí de manera permanente va a tener una ventaja sobre la segunda que llegue, va a escoger el mejor sitio y va a poder establecer algunas reglas del juego. Y por eso es que Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea quieren llegar allí primero que lo que llegue China. La Luna pues se ha descubierto que tiene muchos recursos, todavía no se sabe todo lo que tiene, porque la Luna es grande. Pero por ejemplo hay una cantidad de recursos importantes que ya se sabe que hay en la Luna, sobre todo en la parte de lo que llaman el polo sur de la Luna. Y allí hay, entre otras cosas, ahí hay agua. Está en forma de hielo, pero es agua. Y no es agua para traer a la Tierra, para tomarla en la Tierra. Es que el agua se descompone y de ahí se saca hidrógeno, se saca oxígeno y estas cosas se pueden utilizar como combustible para cohetes para después salir hacia otras direcciones. También se sabe que en la Luna hay helio 3, que es un material que en la Tierra es bien escaso y eso eventualmente, si se desarrollara la tecnología suficientemente avanzada, eventualmente eso podría traerse a la Tierra, pero inclusive si no se consigue eso, también es un material importante para el desarrollo de la tecnología espacial, para mantener satélites y cohetes que puedan salir de ahí en adelante. También en la Luna hay muchas tierras raras que son las que se utilizan para la tecnología de las computadoras, de la misma tecnología aeroespacial, los teléfonos celulares, y se sabe que también allí hay. Y hoy día en el planeta Tierra es China quien controla la producción de las tierras raras. Y de nuevo, no hay la tecnología hoy día para extraerlas y traerlas a la Tierra, pero puede que eso se desarrolle e inclusive desde allí mismo pueden servir para desarrollar tecnología aeroespacial desde la misma Luna. Y también hay muchos metales como hierro, aluminio, bueno, bauxita para producir aluminio. Hay mucha cantidad de metales que podrían ser utilizados desde la Luna. Pero de nuevo, esa tecnología no existe, pero no es una fantasía pensar que se pueda desarrollar. Obviamente es bien costoso, mucho más costoso que lo que es hacer minería en la Tierra, pero eso es una posibilidad. Y de nuevo, el primer país que llegue, pues escoge los mejores sitios y una vez establezca ese espacio y ese control de ese lugar, pues ya la otra no va a poder hacerlo porque se enfrentaría a la otra potencia. Así que como ves, hay una cantidad de temas importantes en esta carrera espacial. Pero también China ha desarrollado una tecnología que en eso pues, está también
al frente en eso, y son los satélites, lo que llaman los satélites cislunares, que son ya no los satélites estos tradicionales que le dan la vuelta a la Tierra, que de esos hay cientos, si no miles, sino los satélites. Aquella carrera la comenzó el Sputnik y de ahí en adelante pues se han seguido utilizando, pero estos son satélites que le dan la vuelta a la Luna y son unas órbitas que no son las órbitas tradicionales como se le da a la Tierra, pero eso es otro paso en la exploración espacial, porque esos satélites sirven para desarrollar conocimiento científico y todo esto, pero también esos satélites sirven para tecnología, para propósitos militares, y sirven para conectar de algún satélite que está en una órbita alrededor de la Tierra, pero una órbita mucho más grande, ya en espacio casi cerca a la Luna, y satélites que le dan la vuelta, aunque sea una vuelta como ves ahí en esa foto, no es una vuelta tradicional circular, pero satélites, esos satélites que ves eso no es una foto, eso obviamente es un dibujo, pero esos satélites ya existen, ya hay 3 satélites cislunares de la Agencia Espacial China que están funcionando, están enviando información y van a ser fundamentales para los viajes a la Luna y sobre todo para crear una base lunar permanente en la Luna, que es la intención de los chinos, crear una base allí permanente con robots y que puedan ir también seres humanos a habitarla. Y de ahí en adelante pues se pueden despegar misiones para Marte, por ejemplo, que sería mucho sencillo sacarla desde la Luna que sacarla desde la Tierra. Todo esto son tecnologías que se van desarrollando y ellos van decidiendo cuál es la mejor forma de hacerlo, pero los satélites alrededor de la Luna tienen propósitos también militares, porque desde ahí también se pueden ver y se pueden hasta interceptar los satélites que están alrededor de la Tierra, ya no desde la Tierra misma, sino ya desde el espacio. La Luna queda lejos, pero relativamente cerca comparada obviamente con el resto de los planetas, y están desarrollando la tecnología para poder enviar información y para poder detectar cualquier movimiento que se dé alrededor de la Tierra de parte de sus potenciales enemigos. Así que también ahí Estados Unidos está desarrollando sus propios satélites cislunares para tener acceso también a ese espacio y en gran medida por eso es que Artemis II fue tan lejos para explorar cuáles pueden ser las posibles órbitas alrededor de la Luna para ellos también tener sus satélites, porque esos satélites van a ser fundamentales a la hora de crear misiones permanentes en la Luna. Así que como tú puedes ver, esta insistencia de llegar a la Luna que tienen ahora no es solamente por un tema científico, por abundar el conocimiento, sino que al igual que pasó en la primera vez cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, la intención es ser el primero porque hay una competencia política y militar para los recursos, para el espacio lunar, para la inteligencia, para el monitoreo de lo que hace el otro país, y en eso China y Estados Unidos van a continuar en esta carrera hasta que ya no tengan los incentivos para hacerlo más. Estamos ahora en este momento. Estados Unidos, China están aceleradamente tratando de ver quién es el primero que llega a estas cosas. Si llega un momento en que ya ellos deciden que eso ya no tiene más aplicaciones, que no les da una ventaja militar adicional, tú verás que hasta ahí llegó el programa lunar, igual que pasó la primera vez. Porque no solo es la ciencia lo que motiva el desarrollo de la tecnología, sino también la carrera por ser el primero y la potencia militar predominante. Como ves, la carrera espacial también es una carrera militar. Pero si te gusta este contenido y quieres seguir apoyándolo, te invito a que le des like a este video y que te suscribas al canal de Dura Streaming. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.